Y hoy vamos a responder tal vez a una de las preguntas que todo mundo se hace. Y es que en la actualidad hay muchos lugares en donde se enseña la Biblia, pero no es como un principio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de sectas, cómo identificarlas. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahí va a estar proyectado. En Hechos capítulo 26, versículo 4, dice lo siguiente: Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la palabra, Dios. Gracias porque podemos acudir a ella y es una luz para nosotros, es una lámpara para nuestro camino. Y queremos, Señor, que este tiempo la misma sea quien nos dirija, quien nos lleve por ese camino que es tu voluntad. Y creemos, Padre, que ella es la que nos afirma y confirma en dónde estamos parados. Te pido que tú uses mi boca y mis labios, que todo lo que hable sea para bendición, edificación y crecimiento de tu iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este tema de sectas, vamos a ver a lo largo de esta enseñanza cómo identificarlas. Yo creo que en más de una ocasión he predicado y enseñado acerca de este tema. He hablado de el cuidado que debemos de tener cuando una enseñanza, una doctrina está fuera de los principios bíblicos. ¿Cómo podemos identificarlo? Aún dentro de las iglesias cristianas. ¿Cómo vamos a identificar si es una secta? Y quiero tomar estos versículos porque es importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos una secta falsa. ¿Por qué es importante para nosotros el saber si una secta es falsa? Y quiero compartirte algunos puntos que quiero abordar. Es importante porque tú y yo siempre vamos a encontrar falsos maestros que predican enseñanzas falsas o herejías. La Biblia menciona en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, lo siguiente: En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Por qué es importante reconocer una secta falsa que un hijo de Dios la pueda reconocer? Porque dice la palabra de Dios que en todos lados habrá falsos maestros. El que se llame una persona maestra o maestro no quiere decir que enseñe bien, porque puede enseñar mal, ¿sí? Puede desviar, puede confundir, puede, en vez de disipar las dudas, pues crear más confusión
y sobre todo en la palabra de Dios, en lo que se habla acerca de la fe. Nos dice la Biblia que habrá profetas ¿en dónde? Aquí en el versículo 1. ¿En dónde habrá? En la versión 1960 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre ustedes. Es interesante saber esto, porque a partir de un texto fuera de contexto, sirve para dar una doctrina o una enseñanza falsa porque quieren que ese versículo se acople, se amolde, se sujete, embone a las filosofías humanas, a los beneficios humanos. Y nos damos cuenta que como hijos de Dios debemos de reconocerlas, porque siempre habrá. Y hay que tomar y hay que poner bien alerta a esto. Hasta entre nosotros pueden haber falsos maestros que no entiendan bien y no sepan interpretar la palabra, que les enseñen a las personas nuevas, a las personas que apenas conocen el evangelio. ¿Me explico? ¿Sí? Conocí en una ocasión una persona que estaba abriendo una célula, un lugar en donde llevaba la palabra de Dios. Y sabes, cuando no se entiende la teología o no se lee para pronto la palabra de Dios, se empiezan a dar enseñanzas fuera de contexto que no tienen nada que ver. Y mencionaba esta persona que estaba hablándole a las personas nuevas y personas que ya estaban en el evangelio, que los ángeles tenían aureola. ¿Tú crees eso? Y muchos, ¿a poco no? No, no dice la Biblia. La Biblia habla de los ángeles muy distinto a lo que siempre nosotros hemos visto en imágenes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, qué importante es darle una buena enseñanza a las personas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros como hijos de Dios podamos reconocer falsas sectas? Porque son usadas ¿por quién? Por el enemigo. ¿Para qué? Para alejarlos o para alejar a las personas de la salvación y llevarlos a una condenación. Dice en primera de Timoteo 4, versículo 1, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios. Y algo que me llama mucho la atención es esto, hermanos, es que la Biblia menciona que algunos se apartarán de la fe verdadera, o sea, que algunos conocieron de la palabra de Dios, de la fe verdadera, pero se apartarán. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente se aparte? ¿Por qué crees que los cristianos mismos se aparten y crean otro tipo de doctrinas? Porque no tienen comunión, porque se dejan influenciar, porque se dejan manipular, porque creen a lo que dice algún video, alguna enseñanza que ven ahí en internet, etcétera. Y creen a través de personas que viven también engañadas eso que dice la Biblia. Estas sectas falsas, ¿de dónde provienen? Del enemigo. ¿Para qué? Para alejarte de la salvación, para llevarte a una condenación. ¿Estamos acá, hermanos? Aleluya. ¿Por qué es importante que tú y yo reconozcamos una secta falsa? Porque nos va a capacitar para combatirlas. Nos ayuda a la evangelización. Es importante que tú conozcas, para que tú sepas qué es lo que vas a hablar acerca de tu fe. Si alguien te pregunta por qué crees en lo que crees, no le vas a decir, yo respeto lo que tú crees, respeta lo que yo creo. Esa no es una buena contestación. Aleluya. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para que pueda combatir la mentira. Todos conocemos la verdad, ¿sí?
Es importante conocerla, porque si no la conocemos, imagínate qué vamos a enseñar si en algún momento nos topamos con alguna de estas personas. Dice la palabra en 1 de Pedro 3, 14 y 15. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Si alguien nos pregunta, en la versión dice, sino estar siempre preparados, en la versión 1960, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y es importante que tú estés bien convencido de lo que tú crees. Si no estás convencido, entonces yo creo que muchos demandarán o pedirán alguna razón de lo que tú crees y les dirás, pues no lo sé. Déjame enviarle un WhatsApp al pastor para que me saque de mis dudas. Estamos viviendo un tiempo en el que se han proliferado una infinidad de sectas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay muchas sectas conocidas, ¿verdad? Como la cienciología, ahí vemos los grupos espiritistas, los gnósticos, los Hare Krishna, la masonería, la meditación trascendental. Hay otros de sectas que es Sai Baba, los mormones, testigos de Jehová, la nueva era, la santería y las llamadas iglesias satánicas. Y cada uno, nosotros lo debemos de reconocer y saber qué enseñanza tienen. Ahora, nos da la palabra de Dios una luz que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos últimos días, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la tierra se ha comportado de una manera muy diferente en estos últimos días. Ha habido temblores por muchos lugares. Ahorita el calor se ha manifestado de una forma muy tremenda. Hay situaciones muy fuertes, ¿sí? No quiero decir que este es el fin del mundo. Jesús dijo, es el principio de dolores, ¿sí? Yo no quiero dejar una fecha específica, ni yo decir o poner, ¿saben qué? En tal fecha, como muchas personas lo han declarado y lo han afirmado desde 1989, que el mundo está, que se iba a acabar. Y pues ya estamos en el 2023. Habían dicho que en el 2000 se iba a acabar el mundo, después del 2012, y bueno, yo no quiero afirmar una fecha, solamente la palabra de Dios nos dice que Jesús pedía que nosotros fuéramos muy aquellas personas que ven señales, ¿verdad? Dice la Biblia, si ustedes ven que las hojas caen, es porque está cambiando la estación, ya viene otra estación. Nosotros tenemos que ser observadores de lo que está pasando. No podemos decir, ya se va a acabar, ya va a pasar esto, sino que hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto lo dice 2 de Timoteo 3:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Sí? Ahora, vamos a definir que estos tiempos que están peligrosos no solamente está hablando acerca de la violencia, no solamente está hablando acerca de que va a venir algo del planeta Marte y nos va a dominar.
no está hablando de eso. Está hablando de un mundo en el cual estamos saliendo hace unos meses de una pandemia que duró más de 2 años y medio y que lamentablemente la gente a través de la comodidad, a través de, pues es muy fácil las transmisiones, fueron de bendición las transmisiones, ¿verdad? En su tiempo, pero creo yo que mucha enseñanza que está en internet, no quiero decir nombres, están engañando a la gente y las personas están necesitadas de escuchar una palabra de esperanza, de una palabra que los guíe, de una palabra que los lleve por el buen camino. Ahora, vamos a definir qué es una secta. Secta viene de la palabra griega jairesis, ¿sí? Que en realidad significa herejía y la cual tiene varios significados. Separarse de, otro significado que es distinta opinión, otro significado que es decisión individual, ¿sí? Nos damos cuenta que esta palabra tiene una connotación muy interesante. Ahora, secta es un grupo, denominación o religión que se separa de los puntos esenciales y doctrinales del cristianismo bíblico. ¿Cuál es nuestra plomada? ¿O cuál es nuestro canon? ¿Cuál es nuestra guía, nuestro manual? La palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay otro manual, no hay otro libro fuera de la Biblia que contiene los 66 libros, 39 y 27, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. No hay otros libros que puedan ayudarnos a llevarnos a la salvación. Habrá otros libros deuterocanónicos o apócrifos que solamente nos ayudan y nos sirven como historia, no como salvación. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que un grupo o denominación o religión que se separa de los puntos esenciales doctrinales de la Biblia, del cristianismo bíblico, ¿sí? Es aquella agrupación que se separa de la conducta histórica que el cristianismo ha predicado. Una religión falsa, heterodoxa, es decir, mezclada, ¿sí? Heterodoxa es lo contrario o el antónimo de ortodoxo, ¿sí? Aquellos que son bien, los ortodoxos son aquellos que siguen al pie de la letra estatutos, mandamientos. Heterodoxa son aquellos que mezclan. Sí lo puedes hacer, pero si quieres, puedes hacer esto también. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, reconocer una secta? Ahorita voy a compartirte algunos puntos que son solamente 4. ¿Cómo podemos reconocer una falsa secta? Porque sus enseñanzas, número 1, no están apegadas a lo que enseñó Jesús y de la palabra de Dios. O enseñan revelaciones que, según ellos, fueron dadas de manera individual. Si no están las enseñanzas apegadas a lo que dice Jesús, a lo que está en la palabra de Dios, esa es una secta. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos muestra ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9? Dice lo siguiente. Pablo decía a la iglesia de Galacia lo siguiente: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia ¿de quién? De Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente
que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ve lo que dice el apóstol Pablo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia u otro evangelio diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. En la versión Reina Valera 60 dice que sea anatema. Y dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, que es lo mismo o lo similar o el sinónimo de anatema. Qué importante e interesante es que nosotros identifiquemos. Lo primero que nos permite reconocer una falsa secta son sus enseñanzas. Su doctrina que no está en sintonía con las enseñanzas de Jesús. O la doctrina que pues fue enseñada también por los apóstoles del Señor, que tal vez no se mencione al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía el apóstol aquí en esta carta a Galacia? Si aún nosotros, ¿verdad? Porque sabe Pablo que como seres humanos tenemos un margen de error, ¿sí? Y si nosotros no estamos en sintonía, en sincronización con Dios, podemos enseñar una sarta de mentiras. Y lo peor aún es que hay personas que nos llevaremos, me incluyo como ser humano, no soy un Dios, soy un ser humano que tengo muchos errores. Si no enseño un buen evangelio, me llevo entre los pies a muchas personas que pueden creer en mi palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo algo bien importante. Fíjate, ten cuidado de ti y de la doctrina que enseñas. Porque así enseñarás a muchos, dice, salvarás a muchos, te salvarás a ti mismo y salvarás a muchos. Aleluya. Porque dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente, aún si un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente, debemos de tenerlo como anatema. Y una falsa o una secta falsa enseñan como doctrina que según ellos su enseñanza, su revelación solamente es de manera privada, o sea, solamente tienen contacto con Dios. Dicen ser los únicos. Una de las sectas que yo les mencionaba, Sai Baba, decía que era la reencarnación de dos espíritus, no recuerdo muy bien, es hindú. No recuerdo muy bien esas entidades, bueno, esos. Y él decía que solamente tenía la revelación. Y hay otro por ahí, un Sai Baba que también se reencarnó según. Y bueno, que solamente él tiene la enseñanza, como otro hombre hace en los 80s, David Koresh. Aquel hombre que les enseñó que si querían ser salvos, él los llevó a un lugar con cierta ropa, ciertas cosas que tenían que llevar y tenían que tomar algo para alcanzar la salvación porque Dios le había dicho cómo tenían que hacerlo y cuántas personas no se llevó, cuántas personas no murieron en ese día. Muchas personas que creyeron en él. Dicen ser ellos los únicos que han recibido una revelación o interpretación particular de la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que ninguna profecía, ninguna enseñanza o revelación es de interpretación privada, sino que fue dada para todos nosotros. Lo dice en 1 Pedro 1:20.
Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No es privada solamente. Muchos años yo quería leer la Biblia cuando yo estaba llevando una tarea y me decían que eso no lo tenía que leer, que solamente aquella persona, sacerdote, tenía la autorización para leer la Biblia. Cuando no es así. ¿La Biblia la podemos leer todos, sí o no? Claro. Claro, hay que saberla interpretar, siempre y cuando la interpretemos, antes de leerla, Señor, antes de leer siempre la Biblia, Señor, ayúdame a interpretar tu palabra. Espíritu Santo, guíame por la palabra, que esa palabra, el logos, o esa palabra que está plasmada, se convierta en una palabra rema para mi vida. Aleluya. Amén. Muy bien, ¿cómo podemos reconocer? Número 2, ¿cómo podemos reconocer una secta falsa? Ofrecen a sus seguidores otras formas para alcanzar la salvación del alma que no tienen base bíblica. Muchos ofrecen la salvación del alma por diferentes caminos, por el conocimiento, por las tradiciones, por la meditación, por las buenas obras. Hay una enseñanza de la fe Bahá'í, de los hindús, que dice lo siguiente, totalmente en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Solamente un fragmento, fíjate lo que dice esto. Esta facultad, o sea, la meditación, hace aparecer desde el plano invisible las ciencias y las artes. A través de la facultad mediativa se hacen realidad las invenciones y se llevan a cabo colosales empresas. Gracias a ella, los gobiernos pueden gobernar con tranquilidad. Por intermedio de esta facultad, el ser humano entra en el mismo reino de Dios. A través de la facultad de la meditación, el ser humano alcanza la vida eterna. Mediante ella recibe el soplo del Espíritu Santo. La meditación es la llave que abre las puertas de los misterios. ¿Tú crees eso? Parece verdad. Si no estás en sintonía o en sincronía con Dios, ¿tú crees que la meditación es buena? Hace tiempo algún video hablaba acerca de temas cristianos para los no cristianos. Hablaba David acerca de la meditación, de la yoga, del yoga, ¿verdad? O de la yoga, ¿sí? Esto te ayuda mucho, abre puertas y todo esto. No inventes. Hay palabras que vienen en la Biblia que nosotros no la debemos de interpretar literalmente. Por ejemplo, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás. Espérame, no va a decir, entonces voy a meditar. Voy a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? No es literalmente meditar, ¿sí? Es llevar a cabo, vivir la palabra, ¿sí? Reflexionar, tal vez decir, ¿qué estoy haciendo mal en estos versículos que yo leí? ¿En qué me puede ayudar a crecer? No decir, y esta palabra es para Carlos, que se porta bien mal. Yo lo creo, sí. No. La palabra de Dios, ¿para quién es primeramente? Para nosotros. ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué me está afectando mi forma de ser? Y en la Biblia, ¿qué es lo que me enseña? ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Me explico? Aleluya. Otra de las cosas que un fragmento, los gnósticos, enseñan lo siguiente. Fíjate, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Crees que el ser humano está capacitado para salvarse? No.
El ser humano comete errores. El ser humano tiene fallas. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que nos declara la palabra de Dios en Juan 14:6? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Ni el conocimiento, ni las obras, ni el meditar, ni el posicionamiento, ni mi apellido, ni la posición social o económica me ayudan a salvarme. Si no es por medio de ¿quién? Dilo, ¿por medio de quién? De Cristo. Es que yo estoy acudiendo a algunos grupos que me están ayudando a abrir más mis chakras. Santo Dios, eso no nos va a ayudar. Solamente Cristo. Y dice ahí ese canto, ¿verdad? Ese himno: solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Ni alguna cosa que ponga a alguien en su casa para que se vayan las malas vibras. Que ya puse un atrapasueños porque no he dormido bien estos últimos días. Y me dijo un hermano, no sé de quién, que pusiera esto en la cabecera de mi cama porque me va a ayudar a tener buenos sueños. Me dijeron que pusiera en la parte de atrás un espejo para que las malas vibras. O me están diciendo que si yo hago tales cosas ciertos días, a cierta hora, voy a hallar la gracia de Dios o Dios me va a ayudar. No. El que seamos buenas personas nos ayuda a la salvación. No. El que demos cosas nos ayuda a alcanzar la salvación de Dios. No. El que tengamos buenas obras son parte de nuestro testimonio solamente, pero no son el conducto que nos lleva a Dios ni a la salvación. Ni el que te pongas ropa de un color. Es que yo ando siempre de color blanco. Aunque tenga la mente bien cochambrosa, pero ando de blanco. ¿Sí me explico? La ropa, ni el posicionamiento, ni la gnosis o el conocimiento, ni la posición, ni lo que carguemos, ni lo que pongamos en la cartera, ni lo que pongamos en nuestra casa, nos va a servir de salvación. Solamente nos puede llevar a la salvación Jesús. Aleluya. Y aprender las enseñanzas que dejó Él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, esto es un mandamiento. Y si no lo hacemos, no estamos llevando aunque estemos de blanco. Aunque pongamos esto y aquello. ¿Me explico? ¿Cómo podemos reconocer, número 3, las falsas enseñanzas o falsas sectas? Las falsas sectas mezclan la verdad de Dios con el error, con las mentiras del enemigo. Y esto, híjole, suele pasar. Porque si dicen que una persona tiene el nombre de Dios, es cristiano. Yo escuché una canción de un artista que decía: Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Es cristiano? Escuché a alguien que decía: ten fe. ¿Es cristiano? No. Mezclan las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas, mezclan la verdad de Dios con el error. Una verdad a medias, ¿qué es? Una mentira completa. Dice la Biblia en segundo libro de Reyes 17:33. Aunque adoraban al Señor, fíjate lo que dice: seguían tras sus propios dioses.
según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. O sea, decían, es cristiano. Es esto, pero le ponen ya con el término cristiano. O tal vez leen la Biblia, pero tergiversan. Sus tradiciones las siguen llevando a cabo. Ahora, esta característica hace que las sectas se hagan muy atractivas para las personas, porque se habla de Dios, se habla de la Biblia, pero bajo su interpretación equivocada. Sus enseñanzas pueden estar basadas en versículos bíblicos, pero interpretadas según el líder o fundador, como por ejemplo los adventistas de Elena White, como los mormones de John Smith, o como los testigos de Jehová de Charles Russell o Carlos Russell. Solamente ellos tuvieron una interpretación y de ahí surge otras enseñanzas, el libro del Mormón, fuera de la palabra de Dios. ¿Me explico? Pero dicen, somos cristianos, creemos en Dios. La otra vez platicaba con unos elders, son mormones, te hablan de Jesús, creen en Jesús, hablan de Jesús, pero tienen una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Porque cuando los empiezas a contradecir o poner en la palabra de Dios, ellos sacan luego el libro del Mormón. Claro, porque es una doctrina, una enseñanza, una filosofía interpretada ¿por quién? Por un hombre, John Smith. ¿Sí? Y es lo que creen. Es lo que llevan a cabo estas personas. Lo mismo los testigos de Jehová, ellos tienen un speech. Pero tú les empiezas a hablar de la palabra. Si sabes, ya no saben qué contestar. Necesitamos entender, hermanos, y saber que no toda persona que hable de Dios o que hable de la Biblia viene de Dios. Hay que tener sabiduría y discernimiento del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿Qué es lo que dice? No crean a todos, ¿verdad? A todos los que dicen o afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. No todas las personas que hablen de Dios y de la Biblia son buenas. Entonces necesitamos entender en este punto tercero que las falsas sectas mezclan la verdad de Dios con el error. Y número 4, y para terminar, ¿cómo podemos reconocer una secta falsa? Ahí, chécale la foto, ya saben de qué hablo. Por medio de sus enseñanzas y sus doctrinas se aprovechan para hacer comercio y mercadería religiosa. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:3 al 5. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios
es solo un medio para, ¿qué? Enriquecerse. Y en la versión 1960 hay una parte que dicen, toman la piedad como fuente de ganancia, que es esta parte final de este versículo. O sea, que utilizan el nombre de Dios para obtener engaños, el dinero de las personas. No ven a las personas con amor, como personas en las que se preocupen, en las que ellos sepan si son salvas. No les interesa su salvación. Ellos los ven como una fuente para ganar dinero. Dice en segunda de Pedro, fíjate esto bien tremendo. En Israel también hubo falsos profetas, lo que decíamos al principio, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y estos versículos, este último, ve. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Son lugares en los cuales se venden pañuelos ungidos, en donde se venden las oraciones por sanidad, dependiendo de la enfermedad. ¿Ah? Dependiendo de la enfermedad es la cantidad de dinero que se les pide. Si hay una petición en la cual tienen que interceder y que los líderes van a ir a Tierra Santa o a Israel a orar en el muro de los lamentos, tienes que caerle con algo. O el agua bendita. ¿Quién quiere agua bendita? De a medio es de un precio, de a litro es de otro. O si quieres traer tú tu agua, está bien, la bendecimos, pero con una cantidad. Son iglesias donde no se habla de salvación. Son iglesias en donde no se habla del arrepentimiento de pecados. Son iglesias en donde solamente hablan de pactos económicos con Dios. Saben, yo he estado muy en contra en aquella enseñanza de la prosperidad, porque no lo habla la palabra de Dios. Ojo, quiero dejar bien en claro, aquel que no da, siempre se va a quejar, en todos lados. Hay principios de la palabra que dice, tú tienes que dar. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Sí? Personas que dicen, no, es que están haciendo esto. Son personas que nunca dieron, que nunca les dio, que nunca les nació el dar. Y buscan algún pretexto, lamentablemente, en el camino de Dios. Hay iglesias que solamente se habla de la prosperidad, de ser exitosos, de ser los campeones en todo. Y no hablan de confrontar el pecado. Estás haciendo esto, estás haciendo aquello. ¿Quieres bendición? Cásate. ¿Quieres bendición? Haz aquello. Aleluya. La Biblia dice en Eclesiastés que las enseñanzas, los dichos de un pastor son como clavos hincados para las personas, para las ovejas. A veces no nos va a gustar y muchas ocasiones nos hemos encontrado que hasta enemigos nos hemos hecho por causa de decirles la verdad. Pablo decía en un momento, en una parte de la Biblia, cuando yo llegué, híjole, mucha gente quería dar sus ojos por mí. Ay, Pablito, ¿dónde estás? Ay, vamos, de verdad que si yo pudiera te diera mis ojos. Pero dice, después de que les enseñé la verdad, ahora me los querían hasta sacar. Porque la palabra confronta, ¿sí o no? La verdad confronta, ¿sí? Dice, oh, pastor, es que ando haciendo, me anda pasando esto, ok, ¿qué estás haciendo aquí? Tal, 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 tal. Mano, ¿te lo digo o lo sabes? Vamos acá, hermanos. Hay personas que cuando les profetizan, les cobran, les piden dinero. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Sí. Pásale para acá. ¿De cuánto estamos hablando?
A ver, los de aquí, ¿quién quiere hacer un pacto con Dios de 1,000 pesos? Ay, ¿tú de cuánto? De 200. Pásale para acá. Solamente estoy hablando de los de 1,000. Estoy hablando de los de 500. ¿Sí me explico? Dios no quiere eso. Hay personas que quieren y pueden pagar por una oración porque creen que esa oración va a cambiar todo. Y no es así, hermanos. Muchas de las cosas que hacemos son por decisiones que hicimos en el pasado. Aleluya. Y a veces una oración no va a cambiar los años que están en tu cancha para poder cambiar. Hay que tomar decisiones. Pero las personas, en una ocasión, hermanos, llegaron aquí personas diciendo, nuestro hijo tiene un demonio. ¿Cuánto me cobra por...? Ya estaba haciendo yo cuentas. ¿De cuántos años es? ¿Cuántas personas voy a ocupar? Porque también por personas se cobran, porque le tengo que dar a cada persona que va a ayudar. Y decía esta persona que había ido a muchos lugares y que había pagado infinidad de dinero, pero que ella estaba dispuesta a pagar lo que sea porque su hijo fuera salvo. Y yo le dije, nosotros no cobramos. Nosotros predicamos la verdad. Y si usted no deja que Jesús sea el centro de su vida, de nada sirve que su hijo sea libre. Porque nada más va a ser una movedera de avispero. Porque dice la Biblia que la casa va a quedar limpia. Y como se va a descuidar, entonces van a venir no solamente un demonio, sino ¿cuántos dice la Biblia? 7 más. Y el postrer estado de esa persona va a estar peor que la primera ocasión. Es la responsabilidad, hermanos. Todo ese tipo de personas, hermanos, no les sirven a Dios. No son siervos de Dios, porque les sirven solamente para su beneficio. La Biblia menciona, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios, con D minúscula, es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Sectas, ¿cómo identificarlas? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es identificarlas. ¿Para pelear? No. ¿Para denunciarlas? No. Pero sí para que no caigas en algún error. Y si tu misma mente y tu misma carne te dice, estás haciendo lo contrario, mejor ora y sujeta la carne. Nuestra responsabilidad, hermanos, lo he mencionado muchas veces como pastores, es que tengan un alimento, es que tengan una enseñanza para crecimiento. Es un 50 y 50. Ahorita lo que les enseñamos se lo llevan a casa y lo van rumiando, lo van aprendiendo, lo van estudiando. Para que en algún momento tal vez alguna persona les pida, ¿qué es lo que crees? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué levantas tus manos? Y que sepas contestar con mansedumbre, no con pleito, ni diciéndole, bájale, que con mi iglesia no te metas, No, cálmate. Sino con mansedumbre, con un corazón humilde. Si tú no conoces o estás seguro de la verdad, va a venir un mentiroso y te va a engañar con su propia verdad. Así es de que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.